Bueno, vamos a comenzar con la unidad 2, que es la programación lógica y funcional. En este caso, nos vamos a ir a lo que es la unidad de programación funcional. Bueno, la programación funcional se basa en el concepto de funciones, lo que es una función matemática. Es una evolución de los predicados. ¿Qué es un predicado? Lo que se ve en matemáticas discretas. En matemáticas discretas nosotros teníamos predicados, en lugar de llamarle funciones, le llamábamos predicados, o le llamábamos sentencias, o le llamábamos proposiciones, ¿sí? Solamente que le damos la cuestión del predicado, porque recordemos como en el lenguaje español, el predicado es el que tiene el verbo, la acción, ¿sí? Dividíamos el sujeto y predicado, pero el sujeto no tenía el verbo. En cambio, el predicado tiene el verbo de acción. Las características de este lenguaje funcional o la programación funcional es que los ordenadores se han programado utilizando lenguajes muy cercanos o peculiares a la cuestión de la propia máquina, en operaciones aritméticas simples, en instrucciones de acceso a memoria, y un programa escrito de esta manera puede ocultar totalmente cuál es el propósito o la comprensión de un ser humano. A veces vemos puras fórmulas y pues sabe qué estar haciendo, ¿verdad? Vemos fórmulas y no lo relacionamos con un lenguaje de programación. Incluso a veces ni de manera entrenada podemos visualizarlo. Hoy día estos lenguajes pertenecientes al paradigma de programación imperativa pues han evolucionado de manera que ya no son tan crípticos. Pero nosotros, en nuestro paradigma de la programación funcional, un programa se considera una función matemática totalmente, la cual describe la relación entre la entrada y una salida, donde el concepto de estado o variable pues se va a eliminar completamente. Una función matemática pues es una regla que se asocia a cada x de un conjunto de x valores. Es único y puede relacionarse con otro conjunto de valores y se representa f de x y es igual a f de x, ¿verdad? Tengo el conjunto de valores de x que se van a asignar a y. Esa sería una función matemática. Si ignoramos cómo un programa computa sus datos y nos fijamos solo en qué computa, o sea, en qué calcula, podemos ver al mismo como una función matemática que dada una entrada va a devolver una salida y se va a representar por un programa una entrada que va a generar una salida o una salida que va a generar una entrada de programación. De aquí que si nosotros implementamos un lenguaje que permita crear programas con el enfoque de una función matemática, este debería estar basado en el recurso función de los lenguajes de programación. O sea que vamos a estar enfocados a puras funciones. Entre la concepción de lo que es una función matemática y la de una función en los lenguajes de programación, existen diferencias, ya que en un lenguaje de programación hay distinción entre la definición de una función que lo hacíamos en los lenguajes imperativos, ¿no? Una función ya era un conjunto de programas o un subprograma, pero aquí realmente nos vamos a enfocar al concepto de función matemática, que es totalmente una variable independiente y se usa como un parámetro formal, ¿sí? No confundir con el concepto de función de los lenguajes imperativos, sino aquí como una función matemática. Si se tiene, por ejemplo, la expresión sea x tal que de f de x sea igual a 2, aquí no se distingue con claridad si se refiere a una definición de función constante o a una función matemática que va a estar generando una serie de valores. La variable siempre se refiere a un valor y no a una localización de memoria. No hay concepto de localización de memoria y por tanto yo podría decir que la expresión es igual a x más 1 y esto pues realmente no tendría un sentido como una función matemática. La programación funcional debe, por esto, eliminar el concepto de variable, excepto como nombre de un valor. Por lo anterior, se concibe que la programación funcional es la asignación, pero permitida como una instrucción. Es una fórmula matemática como una asignación.
En la memoria les estoy pasando el software de Haskell y el software de Prolog, que está en la plataforma. Lo pueden descargar si quieren de la plataforma. Si no, ahí está para más fácil. Entonces, la programación funcional, realmente la programación funcional pura no existe en variables, solo existen constantes, parámetros y valores. En la práctica, la mayoría de los lenguajes de programación funcional no son puros, pues retienen algunas nociones de variables y asignaciones. Como no hay variables ni asignación, pues tampoco existen los ciclos al estilo de los lenguajes tradicionales, ya que los mismos trabajan con una variable de control, que es lo que hace que se vaya reasignando el valor de manera decremental o incremental. Esto se logra pues en un lenguaje funcional mediante la recursión. Entonces aquí vamos a usar la recursión, no vamos a usar los ciclos reales. Como consecuencia de la ausencia de variables de asignación, el valor de cualquier función va a depender solamente del valor de sus parámetros. En ese momento, los parámetros que tú le des de entrada son los valores que va a tomar la función matemática y va a ser el resultado del cálculo de esa función, lo que va a facilitar el empleo de la programación funcional que se aplica en aplicaciones concurrentes. El hecho de que en los lenguajes funcionales no existan las variables y exista la transparencia referencial, ¿a qué se refiere? Que al valor que yo le dé, ese es el valor de referencia. Totalmente. Hacen la semántica de los programas funcionales, particularmente, y conviene que no existe un estado, ya que no existe un concepto de localización de memoria ni de variable. O sea, directamente lo trabaja, por eso es un intérprete. No hay una compilación, no hay un almacenamiento en memoria, va ejecutándolo directamente porque es un intérprete Haskell. El ambiente de ejecución asocia valores con nombres, no con localizaciones de memoria. Una vez que un nombre entra al ambiente, su valor no va a cambiar. Es por eso que se habla en este caso de una semántica de valores, para distinguir este tipo de semántica de la usual. Semántica de almacenamiento o semántica de apuntadores, que no existe en la programación funcional. En esta programación debemos estar listos para manipular funciones sin restricción arbitraria. En particular, las funciones deben ser vistas como valores en sí, las cuales pueden ser ejecutadas por otras funciones, a lo que nosotros le llamamos esto recursión. Cuando una función manda a llamar a otra función, estamos utilizando la recursión. Hay características generales de la programación funcional, lo que es la ausencia de efectos colaterales. Se dice que una función f de x, y, z tiene un efecto colateral sobre los valores de x, de y o de z que cambian en el entorno de llamada durante la aplicación de la función a sus argumentos o si alguna otra acción ocurre mientras se evalúa f. El valor de una expresión solo depende de los valores de subexpresiones si es que la tienen. O sea, si hay otra fórmula matemática, esa fórmula matemática sí va a tener inferencia en la fórmula principal. Y la función definida con todos los parámetros por valor y donde no se hacen asignaciones a las variables globales, no tienen efectos colaterales. La mayoría de las implementaciones que se hacen, por ejemplo, en el lenguaje Lisp, incorporan algunos efectos colaterales y tipo de datos integrados. Estos han sido incluidos para hacer más sencillo un código fácilmente legible y las implementaciones eficientes. Resumiendo las características. Los programas escritos en un lenguaje funcional están constituidos únicamente por definición de funciones puramente matemáticas. Se verifica la transparencia referencial, o sea que el significado de una expresión depende únicamente del significado de subexpresiones. No hay efectos colaterales, no hay variables, no hay construcción estructurada como la secuencia o la interacción, y las funciones son recursivas. En cuanto a la semántica limpia, algunas de las características que hacen que un lenguaje sea útil y confiable son en las cuales el lenguaje significa lo que dice, no es ambiguo y los resultados de un programa pueden verificarse. En un lenguaje funcional siempre se va a devolver el mismo resultado,
Mientras que en un lenguaje imperativo, cada vez que lo compiles, como Pascal, C, Java, te va a generar diferentes casos. En cuanto al almacenamiento de los datos, este es implícito, están directamente en la función. La función guarda el valor, realmente no lo guarda, o sea, te da el valor y ese es el resultado. Ciertas operaciones asignan almacenamiento en el momento necesario y cuando se vuelve inaccesible o no referenciado, se libera automáticamente con uso o recolección de basuras, código de programa más simple y corto. ¿Qué pasa con un lenguaje funcional? Te da el resultado y el resultado se usa. ¿Sí? Pensemos en el aire acondicionado, en la tarjeta. Lo prendes en modo, le cambias el modo y en ese momento que le cambias el modo, se ejecuta. O sea, no tiene que guardar el dato. Realmente no hay un almacenamiento de lo que tú estás haciendo. Las funciones pues son valores de primera clase y eso significa que las funciones tienen la misma jerarquía en cualquier otro valor. Una función puede ser el valor de una expresión y puede pasarse como argumento y puede colocarse en una estructura de datos. Pero cuando ya le estás pasando el argumento y estás usando una estructura de datos, ya no estamos en un lenguaje funcional. Ya no lo estamos llevando a otra plataforma, a otra característica. Entonces aquí puedo tener los lenguajes imperativos como Fortran, Pascal, C, Java. Y aquí sí ya podría yo guardar los valores que genero en un lenguaje funcional. Entonces, en el estilo de programación funcional puede ser usado, y lo está haciendo cada vez más en lenguajes imperativos, como un complemento para garantizar los valores de cambio. O sea, hago todo en el lenguaje funcional y los resultados me los llevo a un lenguaje imperativo para que no se modifiquen los datos que yo necesito. El requerimiento básico para poder programar funcionalmente en cualquier lenguaje es que este lenguaje te permita la recursión, así como un mecanismo de funciones generales y adecuados. El problema típico cuando tenemos un estilo de programación, pues es el costo de ejecución de los ciclos mediante la recursión. Incluso con los procesadores modernos, a veces se hace una sobrecarga a la llamada o procedimientos. Las implementaciones recursivas son más lentas que las que usan los ciclos estándar. Entonces, ese es el costo que hay que pagar porque necesitamos usar recursión. En Haskell tenemos los tipos de datos simples. Tenemos los booleanos, por definición, que es una función estricta, y utilizamos este símbolo, not, este se llama fondo, o que no hay solución, ¿sí? No se coloca, nada más es para interpretar que eso no tiene una solución, como la división por cero. Entonces, este se llama fondo, cuando dicen toque fondo. Entonces, en Haskell, una función matemática imaginaria o sea, sin solución, se marcaría con ese símbolo. Tenemos los operadores y OR, ¿verdad? Tenemos la opción otherwise y el valor true y false. También tengo el tipo de dato carácter, el tipo char. Normalmente aquí usamos el OR y el CHR. OR convierte un carácter C a un entero ordinario y CHR convierte un entero a un carácter. Por ejemplo, si yo le doy OR B, me va a regresar su valor entero en ASCII. Y si yo le pongo CHR 98, le estoy diciendo que me dé el carácter del código ASCII 98 y me regresa B. Puedo yo usar operadores relacionales si A es menor que A y te va a regresar un valor verdadero. Entonces aquí ya estamos viendo los tipos de datos booleanos, el tipo char que puede ser OR y CHR. Las cadenas, bueno, las cadenas también se pueden utilizar. Aquí las vamos a usar con un orden lexicográfico y lo puedo utilizar con operadores relacionales. Nosotros para poder colocar una cadena lo hacemos con doble comilla, usando las comillas dobles para decir que es una cadena de caracteres. Y tengo esta función str que me está diciendo que yo coloque el mensaje que está entre comillas en pantalla, ¿verdad? Es una manera de hacerlo, como un print screen.
Los tipos numéricos int y float. Int es enteros de rango acotado. Tengo short int. Tengo el float, que son reales en coma flotante de precisión, que ya los vimos en la unidad pasada. En Haskell existen otro tipo de datos numéricos, el integer, el doble, el complex, el ratio y el racional, que son los números racionales. Complex, los números complejos. Doble, reales en coma flotante de precisión. E integer, enteros de rango arbitrario. Hay diferencia entre colocar integer y colocar solamente int, ¿sí? El otro es acotado y el otro es amplio. Las funciones es un grupo de instrucciones con un objetivo en particular que se ejecutan al ser llamadas desde otra función o procedimiento. Lo que es la recursión puede llamarse múltiples veces e incluso llamarse a sí misma a través de una función de recursión. Los parámetros o los componentes, que son los valores que recibe la función, son los valores de entrada. El código de la función, que son las operaciones que hace la función, y el resultado valor de retorno, que es el valor final de entrega de la función. O sea, llega en el mismo valor, se genera el resultado que vas a verlo como un valor final. Entonces, si yo tengo la función A produce B, entonces yo puedo decir que pi tiene un valor racional, ¿verdad? Entonces pi, esto es punto 14, será. Funciones de orden superior. Bueno, también tenemos funciones de orden superior. Se toma una función como argumento que devuelve una función como resultado. Así que una función puede retornarte otra fórmula matemática o otra función. Entonces yo puedo llamar aquí 2 veces y estoy colocando por 3, 2. Aquí tengo otra función que está adentro y le digo 2 veces reversa, entonces le estoy diciendo que hay una función reversa que va a llamar a 2 veces y 2 veces a la vez tiene unidad dual. Muchas de las veces en Haskell se utiliza la notación postfija. O sea, aparte de usar una fórmula matemática, la tengo que colocar en postfijo. Y esa es la manera en que nosotros trabajamos Haskell. Ya no tengo que convertirlo, o sea, directamente coloco la función matemática en postfijo. Ya no, me voy a poner a convertirlo, no, ustedes ya dominan eso y ya ponemos la fórmula. Entonces, de repente podemos ver que la práctica está muy sencilla porque es una fórmula matemática, pero la tenemos que poner en postfijo. Algunas funciones definidas por ajuste de patrones está el OR, el XOR, el if then else, que me permite trabajar los valores booleanos para que yo pueda crear ese tipo de condiciones. Un intervalo es un espacio métrico que comprende entre dos valores. Y los intervalos pueden referirse al intervalo de una variable o el intervalo de un array. En Haskell se permiten estos intervalos. El intervalo de una variable está definido como la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo que esta variable puede guardar. Por ejemplo, yo puedo decir x38, que quiere decir que tiene un intervalo entre 3 y 8, donde el número menor es 3, puede tomar 4, 5, 6, 7 o 8. O puedo decir que el valor es 0.2 y 0.5, entonces ¿qué valores puede tomar? De una sola décima o de 2 décimas, o le pongo 0.11 a 0.14, estoy marcándole cuáles serían los valores decimales que pueda comprender. En el caso de una variable entera, la definición está restringida a números enteros y el intervalo va a cubrir todos los números dentro de un intervalo, incluyendo el máximo y el mínimo. Y en cuestiones de un array, son los límites superior y el inferior del mismo array los que van a darte el rango de valores. Los operadores que yo puedo tener dentro del lenguaje pueden llevarme a números de operandos, número, función, vector. Tengo los operadores principales, la expresión x.y, accesa miembros, f de x, una invocación de método y delegado, a entre corchet de x, acceso a una matriz indicador, x más, incremento postfijo, x menos, decremento postfijo, nu, creación de un objeto, tag off, obtener el objeto del system.type para t, cheque, bueno, y hay un montón que vamos a ir revisando como vayan saliendo las prácticas. Los operadores unarios, pues el más, el menos, la negación lógica, la negación de vida, el incremento prefijo, el decremento prefijo, convertir explícitamente x al tipo t.
Operadores de multiplicación. Tengo el de división, el de resto. Operadores relacionales, gracias, y de tipo, pues todos los relacionales, menor que, mayor que, menor igual, diferente. Operadores de desplazamiento, que son doble, como si fuera el doble menor y el doble mayor, según el desplazamiento que quieras. En cuanto a desplazamiento de bits, las expresiones de igual, de no igual, se escriben así. Y los operadores lógicos de AND, OR, XOR, AND condicional, OR condicional, uso combinación de nulo y condicional. Los operadores de asignación y anónimos, pues tenemos el igual, tenemos asterisco igual, diagonal igual, que vienen siendo operaciones compuestas de operaciones aritméticas. Y las aplicaciones de las listas, que pueden ser a través del uso de los corchets, que retorna el primer elemento de una lista, o retorna la cola de la lista completa. Y los constructores de listas, que tenemos algunas pequeñas funciones como append, con, list, que me permiten manejar arreglos o listas. También puedo trabajar árboles en Haskell. Un árbol está ordenado si el valor de cada nodo es mayor a los de su árbol izquierdo y mayor que los de su árbol derecho. Y los árboles los maneja a través de una especie de lista. Esta sería la forma en que nosotros pudiésemos construir un árbol en el lenguaje Haskell. Fíjense, y cuando lo hacemos en un lenguaje imperativo, todo el codigote, ¿no? Para insertar al árbol, para quitar del árbol, para suprimir del árbol, para ordenar en el árbol. Y miren aquí, 3 funciones matemáticas. Pero no las entiendo. Entonces, hay definición de distintos tipos de árboles. Tengo árboles binarios con valores en los nodos, árboles binarios con valores en las hojas y en los nodos, árboles con un número variable de sucesores, o sea, las diferentes maneras en que yo puedo construir los árboles, o los diferentes tipos de árboles que conocemos para estructura de datos. El tipo de dato, en los lenguajes funcionales, en particular en Haskell, hay un rico conjunto de datos atómicos predefinidos, tales como los numéricos, como el int, integer de mayor precisión, float, doble, y además los tipos char y bol. El sistema de tipos de Haskell es uno de los más sofisticados que existen. Es un sistema polimórfico que permite una gran flexibilidad de programación, pero a la vez mantiene la correctitud de los programas. Haskell utiliza un sistema de inferencia de tipos. Si yo le coloco x3, Haskell va a inferir que es de tipo int. Que sí sería que se lo colocáramos, pero cuando vayamos haciendo la práctica van a darse cuenta que no necesito declararlo. ¿Sí? Lo hago arriba yo para una referencia mía, pero dentro del código no necesito colocarle int, x, float de x, char, no necesito, él hace la inferencia del tipo, y eso es lo que hace esto bien padre. La parte más interesante de Haskell en relación con los tipos, pues son lo que nosotros le llamamos los constructores, las tuplas y las listas. Una tuple es un dato compuesto donde el tipo de cada componente pues puede ser distinto. Por eso puedo hacer una tupla, ¿no? Donde estoy mezclando valores de carácter, enteros, dobles, integers. Una de las utilidades de este tipo de datos es cuando una función tiene que devolver más de un valor. Por ejemplo, aquí, predecesor, sucesor. Yo tengo un valor, le doy un valor entero y necesito que me regrese el anterior y el posterior. ¿Sí? Esto es el constructor que yo no lo necesito teclear. Yo lo único que hago es colocar este nombre de fórmula, le digo que x me va a dar un valor menos 1 y un valor más, ¿sí? Me está dando el antecesor y el sucesor, ¿verdad? O el predecesor y el sucesor. Y con esta función estoy calculando eso. ¿Pero por qué no escribo esto? Bueno, lo puedes escribir como una nota para ti como programador, para que no se te olvide, pero pues no es necesario. Ya le está infiriendo que estamos utilizando este valor. Haskell maneja las listas
como colecciones de 0 más elementos. Y los operadores utilizados son los corchet y los 2 puntos. Me está diciendo, ¿no?, quiénes van siguiendo en la lista, lugar, la posición que tienen dentro de la lista. Y hay un tipo particular de lista que son las cadenas de caracteres, que quiere decir que es una lista dentro de otra lista, ¿no?, porque tienes un conjunto de caracteres. El constructor utilizado para declarar el tipo correspondiente a las distintas funciones, pues es el símbolo de la flechita. Y en cuanto a las funciones, pues son funciones de orden superior. ¿Por qué orden superior? Porque es una fórmula matemática, estamos hablando de lógica de primer orden, y los lenguajes funcionales modernos utilizan una poderosa herramienta de programación. Estas funciones son de orden superior y Haskell en particular considera que estas funciones pueden aparecer en cualquier lugar donde aparezca un dato de otro tipo. Esto permite que sean almacenadas en estructura de datos, que sean pasadas como argumento de funciones y que sean devueltas como resultados. ¿A dónde? A lenguajes imperativos, ¿sale? Que me los pueda llevar a otros lados. Y las funciones de Haskell se definen en 2 partes. La primera identifica el nombre, el dominio y el intervalo de la función, que viene siendo este constructor, ¿no?, o como la definición. Max3 está definida por un valor entero, un valor entero, un valor entero, y me va a producir un valor entero. O sea, hay 3 números y me va a regresar un número. ¿Por qué? Me está diciendo que calcule el máximo de 3. Si X es mayor o igual que Y y X es mayor o igual que Z, pues entonces el mayor es X. Si Y es mayor o igual que X y Y es mayor o igual que Z, entonces tienes el mayor, Y. Y si no se dan estas condiciones, pues en otro caso, pues el mayor es Z, ¿no? O puedes ponerle aquí, ¿verdad?, Z mayor o igual que X y Z mayor o igual que Y, entonces te va a dar Z, ¿verdad? Pero pues ya no es necesario hacer la tercera comparación porque eso es lo que no va a quedar Z, ¿no? Si estos dos no son los mayores, pues ¿quién es? Z. Pero si dicen, yo quiero ponerla con... Ponla. Es válido. Para corroborarlo. Por ejemplo, consideremos la siguiente función 2 veces. Estamos dando 2 valores, integer, integer, y me regresa los valores integer, ente. Entonces, 2 veces, aquí dice que se va a multiplicar, ¿qué? 2 con 10. Aquí me dice que este 40 es un valor entero y 2 es un valor entero. 2 veces, y 10, ¿qué va a hacer? Que va a tener un incremento de 10, la multiplicación de la función 2 veces. ¿Y para qué hago eso? No sé, alguien quiso hacerlo así, ¿verdad? Ocupabas tú incrementar en 10 esa multiplicación, ¿no? A lo mejor estás sacando un promedio, ¿no? O a lo mejor estás agregando, todos los chicos que hicieron esto le vamos a dar 10 puntos. Increméntaselo, ¿no? O necesito que cada vez tuve una falla en la tarjeta y en lugar de poner 22 grados me lo ponen 2, o están en Fahrenheit, ¿no? Y no lo pude convertir. La tarjeta sí llegaron y acá lo veo, pues ¿sabes qué? Lo vamos a decir que cada vez que tú le pongas 22 grados Fahrenheit, pues realmente es bien poquito, ¿no? Necesitamos multiplicarlo por 32 para que sean los grados, ¿no? Sabes que cada vez que el usuario le ponga 2, multiplícalo por 32 para que sean grados centígrados, ¿no? Pero eso nada más lo sabes tú porque lo programaste así, porque veía mal la tarjeta, ¿no? Así, o sea, son cosas que podemos solucionar con este tipo de cosas. Y pues bueno, aquí está la expresión que nosotros tenemos cuando tenemos un carácter ABC, y me dice que yo haga el máximo de 1, de A y de 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tipo de dato no corresponde. ¿Pero qué hace? Tiene que convertir este A a un valor numérico, ¿no? Y puede ser con el CHR, ¿no? ¿Sí? Para ver si me va a marcar un error. ¿Sabes qué? Tengo un error, ¿por qué? Pues, ¿cómo voy a comparar tu carácter con 2 enteros? ¿Sí? Entonces, tendrías que hacer una antes tú para garantizar que, aunque ella tenga la asignación de los tipos de datos, pues tampoco te va a corregir eso, ¿verdad? Si omitimos la primera línea, Haskell deriva la primera línea dándolo en sentido más amplio. Les decía, no es necesario colocar la definición de la función. Si la quieres poner, la puedes poner, pero de preferencia en comentario, ¿verdad? Porque si no te va a marcar un error. Va a decir, ¿qué estás haciendo? Bueno, ahí está la explicación. Y cuando tenemos funciones recursivas, aquí yo le voy a dar factorial. ¿El factorial qué es?
un número que se va multiplicando por el mismo n veces, no. Le das un número y te regresa un número. Si le das el valor de 0, el factorial de 0 es 1. Pero si el valor es diferente de 0, es el número de valores por fac de n menos 1. ¿Y esto qué es? Mandas llamar otra vez el factorial y entra y va regresando los valores, ¿sí? Y se va multiplicando. Por ejemplo, el factorial de 2 entraría 2 por factorial de 2 menos 1. Tengo que regresar factorial de 1. Entonces regresaría 1 por factorial de 1 menos 1. Mando llamar factorial de 1 menos 1, factorial de 0 es 1. Ya terminé. Regreso 1 por 1, 1. Y luego regreso 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. El factorial de 2 es 3, ¿sí? Lo fui haciendo de esa manera. Ay, cuando lo hacía, que en segundo semestre, ¿no? No reprobé porque no sabía programar, no reprobé porque no le entendía las matemáticas, dijo, ¿verdad? La fórmula general y no sé cuánto rollo. Bueno, entonces esto es la manera general de lo que es la programación funcional y el